Y un aparato que copia los datos de tarjetas de crédito fue localizado en una gasolinera en Aranzas Paz. El aparato se encontró el martes en la tienda Snappies, ubicada en la 2607 de la calle Wheeler. Irónicamente, un empleado encontró el aparato mientras intentaba colocar una máquina para prevenir que coloquen aparatos copiadores. No se sabe desde cuándo estaba ahí el aparato en la gasolinera. Si usted visitó esa tienda en los últimos días, la policía le recomienda revisar su estado de cuenta. Si se da cuenta de que hay algún cargo sin autorización, comuníquese de inmediato con su banco y haga un reporte policíaco. Y con tanta lluvia que ha caído en nuestra región, el pasto ha crecido por todos lados. Con el crecimiento de la hierba también llegan los mosquitos, y precisamente esos mosquitos y pasto crecido tiene preocupados a residentes de una vivienda pública en Sinton. Según dicen, ahí no han cortado el pasto desde hace mucho tiempo. Mayra Córdoba nos tiene los detalles. Así es, Nina, en varias partes del complejo apartamental se puede ver que el pasto ha crecido por lo menos unos cuantos pies, y los vecinos me dicen que han pasado varias semanas desde la última vez que lo cortaron. Esto representa un riesgo a la salud para las personas de la tercera edad que viven allí, porque sabemos que el pasto alto atrae mosquitos y otros animales. Un vecino me dice que esos molestos bichos le impiden disfrutar de su jardín, y un vecino hasta se dio la tarea de cortar su césped, pero no todas las personas que viven allí pueden realizar ese mantenimiento. Son discapacitados o ancianos los que viven aquí y no lo pueden hacer. Digo, por eso se supone que los de vivienda deben venir a hacerlo. Y hablé con la autoridad de viviendas de Sinton. Ellos me dijeron que debido a tantos días de lluvia, los equipos de mantenimiento no han podido cortar el pasto, pero esos equipos regresarán el fin de semana. Reportando para Telemundo Corpus Christi, Mayra Córdoba. Nina, regreso contigo. Gracias, Mayra. El candidato demócrata al Senado, Beto O'Rourke, visitó Robstown esta mañana. O'Rourke visitó el centro de eventos del condado, donde habló sobre los temas de educación, inmigración y cuidado de salud. Estos son los temas en los que él dice se enfocará si es elegido. O'Rourke también tocó el tema de la caravana de centroamericanos que se dirige a la frontera. Él comentó que su opinión en torno al tema de la frontera es diferente a la del presidente Trump. El presidente quiere que vemos a la frontera como amenaza, no como oportunidad. Nací en El Paso, allí tenemos nuestros hijos que están creciendo en la misma comunidad. Conocemos mejor que el presidente que no es una amenaza, es una oportunidad. Bueno, O'Rourke también comentó que de ser elegido, Corpus Christi sería un tema central de su enfoque. Y bueno, mientras tanto, el titular senador republicano Ted Cruz visitará Corpus Christi esta semana. Cruz hará un acto de campaña este sábado en el American Bank Center. El evento se llevará a cabo en el Salón Henry Garrett a partir de las 8 de la noche. Cabe mencionar que las encuestas recientes muestran una carrera más reñida entre Cruz y O'Rourke. Cruz continúa en la delantera por un margen de 3 a 4%. Y el periodo de votación anticipada termina mañana y el nivel de participación continúa siendo impresionante. El número total de votos emitidos hasta el momento en el condado Nueces es de aproximadamente 49,000. Durante las votaciones anticipadas para la elección presidencial del 2016, el número de votos emitidos en el mismo plazo de tiempo fue de 53,000. Así que ya sabe, si usted piensa votar durante el periodo anticipado, hágalo ya, que solo tiene hasta mañana. Y con motivo al Mes Nacional de la Diabetes, Texas A&M Healthy South Texas se ha unido con Telemundo y nuestra cadena hermana KRIS para brindarles una feria de salud. El evento se llevará a cabo este viernes 2 de noviembre en el Centro Comercial La Palmera. Expertos de salud estarán ofreciendo una variedad de servicios, desde exámenes para la detección de diabetes hasta exámenes dentales. La feria comienza a las 12 del día y termina a las 6 de la tarde. Nuevamente les recuerdo que todos los servicios son gratuitos. En otras noticias, se ha hablado mucho de la base aérea militar de Santa Lucía, México, en los últimos días, pero ¿en qué consiste el proyecto y cuál podría ser su impacto en la economía de ese país? Ray Rodríguez con los detalles. Es el poblado de Santa Lucía, a más de 50 kilómetros de la capital del país, donde en noviembre de 1952 se construyó una base aérea militar. La instalación es una de las opciones apoyadas por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador para resolver el problema de la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México. Esa opción resultó ganadora en una consulta ciudadana realizada entre el 25 y el 28 de octubre.
Algunos de sus pobladores parecen satisfechos con lo que sería el proyecto alternativo al nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que se construye desde 2015 en los terrenos de lo que fue el antiguo lago de Texcoco y cuyo costo estimado sería de 13,000 millones de dólares. Yo creo que nos va a beneficiar, va a haber más comercios, va a haber más dinero, más economía, más seguridad, eso espero. Esta es una zona que, bueno, es bastante segura, pero creo que más que eso va a traer mucho trabajo, ¿no? Sí nos gustaría, porque pues ya de por sí estamos acostumbrados a oír los aviones y pues estaría mejor. El plan de Santa Lucía incluye la construcción de 2 pistas, un edificio terminal con 33 posiciones, una torre de control en la base militar, hoteles, entre otras cosas, y tendría un costo aproximado de 3,000 millones de dólares. Según información del equipo del presidente electo, la nueva terminal de Santa Lucía estaría conectada al actual aeropuerto de la capital, el cual operaría de manera simultánea con el aeropuerto de Toluca, algo con lo que el futuro gobierno espera mejorar el tráfico aéreo. Si ustedes recuerdan, había la polémica, incluso dictámenes en el sentido de que no podían funcionar, operar el actual aeropuerto y Santa Lucía por interferencia aérea. Está demostrado que no existe ningún problema técnico. Desde su campaña, López Obrador prometió cancelar el proyecto del nuevo aeropuerto de la capital por el elevado costo de la obra y por presunta corrupción en el otorgamiento de algunas licitaciones en los contratos de inversión. Pero economistas, empresarios y hasta el gobierno actual, el impulsor del proyecto de Texcoco, han cuestionado la propuesta ganadora de la consulta. No obstante, la Cámara Americana de Comercio de México descartó un rompimiento entre los empresarios y el nuevo gobierno que asumirá el próximo 1 de diciembre. Yo creo que esto está en línea, como dices, de una promesa de campaña. Nos parece lamentable que esa sea la única justificación para una decisión que tiene un impacto tan importante, no solamente en lo económico. Llegar a un acuerdo. López Obrador ha dicho que la cancelación de la obra de Texcoco no afectará a las empresas que han invertido en la obra. También aseguró que con el nuevo proyecto se resolvería en 3 años el problema de la saturación aérea del aeropuerto capitalino. Además, el gobierno federal ahorraría el equivalente a unos 5,000 millones de dólares. Aunque habrá que ver si esto convence a las empresas constructoras que han invertido en Texcoco y que podrían recurrir a instancias legales para revertir la opción de Santa Lucía. Igual no se sabe por ahora qué se hará con lo construido en Texcoco, una obra que según el gobierno actual tiene un avance de más del 30%. Y bueno, en Perú es el segundo día de Keiko Fujimori en prisión preventiva por presuntamente cometer el delito de lavado de activos. Las autoridades penitenciarias confirmaron esta tarde que la lideresa del partido Fuerza Popular será trasladada al establecimiento penitenciario de anexo de mujeres de Chorrillos. Ayer el juez Richard Concepción Carguancho ordenó prisión preventiva por 36 meses como había pedido la fiscalía. Cuando regresemos le contamos sobre una aplicación que le ayuda a crear una rutina, pero antes vámonos con Sonia y hoy una base del tiempo. Sonia. Gracias, Nina, y feliz jueves. Ayer por la noche llegó nuestro último frente y como resultado en el día de hoy estamos disfrutando de temperaturas muy cómodas y baja humedad. Aquí en Corpus Christi hemos alcanzado solo 74 grados, 72 en Ingleside, 72 también en Alice y 73 en Falfurrias. Pero podemos esperar cielos soleados y baja humedad para viernes y el fin de semana, pues puede tener la respuesta en solo minutos.
Hola amigos, ¿qué tal? Y feliz jueves, espero que estén disfrutando de este muy buen tiempo. Y ahora mismo en la ciudad estamos viendo temperaturas muy cómodas, baja humedad, vientos ligeros. Aquí en Corpus Christi estamos disfrutando de temperatura actual de 71 grados, humedad muy baja, vientos ligeros desde el norte, bajo cielos despejados. Pero esta noche todavía será despejado y también esperamos temperaturas mínimas muy frescas. Aquí en Corpus Christi vamos a ver temperatura mínima cerca de 51 grados y vientos ligeros desde el norte solo hasta 10 millas por hora. Y mañana al fin, ya mero es el viernes y parece que vamos a disfrutar de más buen tiempo. Y en el día de mañana vamos a continuar a ver cielos despejados, temperaturas cómodas y también vientos muy ligeros. Esperamos máxima cerca de 75 grados y vientos variables y ligeros solo hasta 10 millas por hora. Y mañana en más detalle vamos a iniciar del viernes con cielos despejados, temperaturas muy frescas, 51 grados y luego el mediodía será despejado con baja humedad, vientos ligeros, 71 grados y luego a las 5 de la tarde todavía vamos a ver vientos muy ligeros, temperaturas un poco más cálidas, condiciones secas y cielos soleados, 75 grados aquí en el sur de Texas. Y en su pronóstico extendido de 7 días presentado por AutoNation. AutoNation comprará tu auto sin compra necesaria. Visita la página autonation.com. Y en su pronóstico extendido de 7 días, mañana y el sábado será muy bonito con cielos despejados, máximas en los 70s, mínimas en los 50s. Esperamos condiciones de brisa para el sábado. El domingo esperamos cambios. Vamos a dar aumento en la cobertura de nubes y también temperaturas más cálidas. Lluvias aisladas serán posibles domingo por la tarde y también domingo por la noche. Lunes por la mañana también máximas en los 80s. Vamos a ver cielos soleados lunes por la tarde. El martes esperamos cielos parcialmente nublados, máximas en los 80s. Pero miércoles va a llegar nuestro próximo frente y después de su llegada esperamos máximas en los 70s, mínimas en los 60s. Es todo el tiempo para mí. Continuamos con las noticias. Nina. Gracias, Sonia. La meditación puede ser una actividad muy efectiva para reducir el estrés y ayudar a enfocarse. Y ahora con las aplicaciones disponibles, planear y encontrar tiempo para meditar es más fácil. Headpiece ayuda a tomarte unos cuantos minutos al día para meditar, ya sea para enfocarte, ejercitarte o dormir. También la aplicación te ayuda a crear una rutina y te da la opción de sesiones cortas y de emergencia, así como también de meditación si es que sientes que tu ansiedad va en aumento. Para poder hacer uso de esta herramienta, solo tienes que pagar su suscripción. Por su parte, 10% Happier es otra aplicación perfecta para los escépticos. Esta une a instructores, especialistas y científicos para enseñarle meditación básica, además de mostrarle los beneficios de la atención plena. A pesar de ser gratuita, 10% Happier requiere una suscripción para su uso. Mientras tanto, Aura sugiere 3 minutos diarios de meditación guiada para trabajar específicamente con su actitud, dependiendo del momento. La aplicación también tiene herramientas que ayudan a cómo lidiar con la vida cotidiana, contiene historias y hasta música. Esta te conecta a una comunidad de usuarios y maestros para que participen de sesiones en grupo. Y bueno, después de la pausa, una abogada de inmigración nos explica los reglamentos de la regla carga pública. No se nos vaya. ¿Qué es una determinación de carga pública y cuándo aplica? Este es el tema que abordaremos hoy con nuestra invitada especial, la abogada de inmigración María Pía Prebisch. Hola María, gracias por acompañarme. Hola, gracias a vos. Bueno, pues platícame, ¿qué significa esto, una carga pública? ¿A qué se refieren? La carga pública es uno de los motivos que el gobierno puede tener para negarte la entrada a los Estados Unidos o la residencia permanente para residir permanentemente en los Estados Unidos. Y bueno, como estábamos platicando, ¿esto es algo que la gente está pidiendo desde el exterior y cómo basan? Uno puede pedirlo desde el exterior o desde el interior. Hay personas que aplican para lo que se llama ajuste de estatus y es aplicar para la residencia ya estando en los Estados Unidos o desde el consulado cuando uno aplica para una visa o la residencia permanente también. Pero sí, ambas oficinas, ya sea el consulado o la oficina de inmigración aquí, tiene que hacer una determinación con respecto a si es probable o no que el beneficiario vaya a necesitar asistencia pública
para poder mantenerse. Y no solo estábamos platicando fuera de cámaras, monetario, ayuda monetaria, sino que tal vez el Medicare o el Medicaid, tipo de esos programas. Todavía no ha habido ningún cambio con respecto a qué tipo de beneficios son los que van a contar para que el gobierno identifique si la persona va a ser un cargo público o no. En el pasado se focalizaban en los beneficios monetarios, pero hace unos meses, en octubre, el 10 de octubre, la Oficina de Inmigración de aquí de los Estados Unidos promulgó una propuesta para cambiar lo que significa o la manera que van a aplicar el motivo de inadmisibilidad de carga pública, que van a poder contar más beneficios, los monetarios y los no monetarios. Y bueno, ¿cómo determinan esto? O sea, ¿se fijan en si ellos también necesitaron en la edad? Me platicabas, ¿no? Exacto. Hay dos tipos de tests que usan para determinar si alguien va a ser inadmisible por carga pública o no. Uno de los tests es miran la totalidad de tus circunstancias, la edad que tenés, si tenés trabajo, cómo estás de salud, tus ingresos. Miran todo esto para ver si es más probable